Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a continuar con lo que es pintura en tela, y he cogido otro retal. Ya sabéis, como os dije en el vídeo anterior, ponemos una bayeta absorbente para que la pintura, si hay exceso o está demasiado líquida, vaya hacia abajo y no hacia los lados. Y en este caso el retal es una loneta normal y corriente. Si vais a pintar sobre cualquier tela, tened siempre en cuenta que tenga pues más de un 50% de algodón para que se quede bien fija. Si es solo poliéster, no, como lo fijamos con la plancha a alta temperatura, el poliéster es la tela la que se puede estropear, no el motivo. Y nada más, hoy voy a haceros un ramillete de rosas silvestres. El diseño que os haga pues lo podéis pintar tanto en tela como en madera, como queráis, solo que la pintura sería distinta, sería en acrílico o en óleo, pero en el caso de tela ya sabéis que utilizo las pinturas estas de Marabu y tienen un componente termofusible que hace que cuando acabemos y esté seca, con la plancha y mucho calor, se quede bien fijada al tejido. Y nada más, voy a empezar a pasar el diseño. En este caso es con un lápiz acuarelable. Os voy a enseñar simplemente cómo, este es el del otro día, cómo se borra el lápiz acuarelable con agua. Bien, ¿veis? Solo deciros ahora que tengo el agua limpia y estoy dando gotas con el dedo. Pero como luego cuando se lave el tejido desaparece por completo el lápiz. Bien, bueno, las rosas silvestres ya sabéis que tienen menos pétalos que las que conocemos todos. Vamos a hacer aquí una vuelta, así pues continuamos por aquí. Y vamos a añadir pues a estas dos, vamos a hacer aquí que ya son más pequeñas, las de la punta, y añadimos pues otro tipo de florecilla, pues yo que sé, más para que nos contrasten. En este caso, al contrario que cuando pintamos un cuadro, el fondo lo vamos a dejar para el final, lo vamos a ir encajando a medida que y según las tonalidades a medida que lo hayamos terminado y como nos haya surgido. Vamos a empezar a dar el color. Os recuerdo que utilizo pinceles de Escoda de lengua de gato. Me gustan estos negros, en este caso el mango es largo porque sirven para óleo, pero también los hay de mango corto. Y aquí pues tengo lo que es el 1, veis que los de mango rojo tienen también el pelo duro como el de cerda. Es también pelo sintético, igual que el de mango negro. Y tengo lo que es el 1, el 2, el 4 y el 8. Todos, veis, van terminando en punta, con lo cual me va a permitir tanto pintar con menos cantidad y algo más fino, como algo más grueso si lo aplastamos. Pues vamos a empezar a definir todo lo que es el diseño. ¿Qué pintamos primero? Si voy a pintar lo que está detrás. Por ejemplo, esta hoja está detrás de esta la veo entera, esta no la veo entera, esta tampoco la veo entera. Me está indicando que esta de atrás la voy a pintar antes que esta y esta antes que esta. Esta, bueno, está ahí o aquí, esta está encima de esta. Pintaré primero esta, que no se ve entera, y luego la que está encima, así vamos consiguiendo mayor realismo. Y nada, voy a empezar a poner el color y continuamos. Bueno, tenéis aquí los números y ahora voy a empezar a mezclar, más que nada para que os fijéis ahora, porque si luego mezclo y pinto encima pues se borrarán. Ya sabéis, el verde es el azul con amarillo. Y le voy a añadir un poquito del rojo 36, un poquito aquí, y veis, vamos mezclando.
me sale un verde oscuro porque tiene más azul, pero añadiendo luego más amarillo, veis el tono en el que sale, y me voy aquí atrás, voy y perfilo, por ejemplo, aquí se me ha olvidado hacer, y empiezo a darle. En este caso, en vez de darle suave, le voy a dar pues con mayor intensidad, ¿veis? Y como podéis comprobar, la pintura no se expande. Vamos dejando una zona clara, una zona oscura. Y ahora simplemente, eso sí os recuerdo, aquí sí es muy importante secar el pincel así, desde el mango. Simplemente dando el amarillo, vamos mezclando, se va viendo. Y lo vamos, ¿veis? También voy aclarando un poco el verde al dar el amarillo. Vamos a ir dando. Vuelvo a limpiar. Y ahora con un poquito de blanco y el amarillo y un poquito de verde, hago como un verde muy clarito, y con él me marco, y con solo la punta, los nervios, las nervaduras de esta hoja. Bien, por ahora dejo que seque y ya iré luego complementando. Igualmente me vengo aquí, ahora voy a ir añadiendo también otros tonos. Por ejemplo, voy a ir haciendo aquí, dejo ahí un hueco para que me quede clarito y aquí alargo, y que quede más claro lo que va a ser luego el nervio. Ahí y alargo, dejo un pequeño hueco y voy de menos a más. Dejo otro pequeño hueco y voy de menos, ya me vengo hacia el extremo a más. Y luego aquí al contrario, dejo el hueco en el centro. Si no, no pasa nada, si no quedara pues es para el nervio, pero si no, pues pintamos encima cuando esté seco, más o menos. Ahora sí voy a meter un poquillo, por ir variando tonos y que veáis cómo se pueden hacer distintas mezclas con el amarillo. Voy a meter como un poquito de naranja, pues por aquí, por las zonas que me he dejado más claras. Incluso un poquillo de rojo que me va a hacer el marrón en otras partes. Y ahora voy a dar el amarillo. Estoy usando el amarillo huevo, con lo cual veis que pinto también encima del verde. Voy pintando. Bien, vuelvo a este tono, el blanco con amarillo y un poquito de azul, y me marco lo que van a ser los nervios. Vengo aquí, vengo ahí, ahí, ahí. Veis que dejo en la parte de atrás el oscuro. Voy a ir dejando que seque, me interesa que seque para luego ir definiendo mejor, porque esta hoja generará una sombra sobre esta. Eso quiere decir que en esta zona
pues añadiremos después, cuando esté seco, un tono más oscuro. Pero por ahora me voy lo que es marcando y manchando. También podríamos dar los nervios antes. Voy a coger un poquito más y un poquito. Me puedo marcar el nervio en primer lugar. Eso es también como cada una quiera trabajar. Quizás sea más fácil así. Y ahora ya empiezo a marcar. Vengo por aquí. ¿Veis? La parte inferior del nervio la dejo más larga. Pasamos por aquí y vamos de menos a más. La dejo más larga. Sí, me la voy marcando, luego puedo ir dando más intensidad. De menos a más, por debajo. Dejamos el claro por la parte superior y aquí. Y ahora aquí del centro lo mismo, más alargado y aquí con menos cantidad. Lo mismo, nos venimos a este otro lado y vamos de menos a más. De menos a más. Y aquí de menos a más. Vamos a hacerlo al revés, voy a dar primero el amarillo y luego el rojo para que veáis la diferencia. Vamos rellenando. Y ahora, por ejemplo, pues puedo dar algún que otro toque más anaranjado, pues por alguna zona. Vamos ahí, pues porque se esté estropeando. Hay distintas formas de mezclar los colores. Una es in situ, como estoy haciendo ahora, y otra es aquí en la paleta. Vamos a dar por aquí, era un poquito de amarillo, un toque del rojo 36, que es un rojo más coral. Y vamos, pues porque se está marchitando más, pues se están poniendo más marrones, más anaranjadas. Vamos por aquí y un poquito por ahí. Bien, voy a volver a esta de atrás para que veáis cómo la vamos a ir definiendo. Ahora me voy al marrón. Esta pues está bastante oscura. Veis que perfilo y luego voy difuminando para que vaya a menos. Ya ahí me está demostrando que esta está generando una sombra sobre la que está detrás. Perfilando y voy a menos. Insisto, es cuestión de ir poquito a poco. Vamos ahí y ahí. Podemos dar algún que otro toque con el blanco de luz, como el amarillo está todavía húmedo. Si yo doy al lado de la sombra la luz, ¿veis? Y la pincelada me muestra el movimiento hacia adentro, eso también le va a dar ese volumen. Puedo dar aquí y voy difuminándolo. Al estar húmedo se mezcla. Si me equivocara y diera con el blanco, pues espero que seque, doy con el blanco. Si estuviera, por ejemplo, muy oscuro, espero que seque el blanco y pintaría ya sobre el blanco seco el color que deseara. ¿Veis? Ahí vamos, ya sabéis que los blancos apastelan. Puedo dar aquí un toque de luz, aquí otro, por aquí.
pero esta está encima, con lo cual me genera una sombra. Pues me voy al marrón, puedo incluso el marrón mezclar con un poquito del verde oscuro y perfilo primero por donde se están tocando y ya luego voy difuminando hacia la hoja de dentro. Ahí. Y para que haya ese mayor contraste me vendría con un poquito de blanco, más luz al otro lado de esa.